Dice así la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino que al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro hermano. Bienvenido, hermano. Buenos días, hermanos. Pero muchas gracias por el privilegio en esta fecha especial de 20º aniversario, pues tenga el privilegio de compartir la palabra. Muchas gracias. Ese es mi testimonio, el agradecimiento que tengo con Betania, porque pues, en el poco tiempo que nos conocemos me han dado la confianza y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, y eso pues a mí me llena de mucho gozo de poder participar con el pueblo de Dios, que es también mi pueblo. ¿Ven? Y pues estaba pensando en Betania. El nombre Betania tiene muchos significados: casa de pobre, casa de aflicción, pero el que más me gusta a mí es casa de frutos, casa de los dátiles. Los dátiles son frutos muy apreciados en la zona del Medio Oriente. Y me gustó, casa de frutos, porque le queda bien a esta iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia de frutos, dar frutos. Sabemos que lo ha dado por los testimonios que hemos escuchado, pero la pandemia ha hecho estragos en las iglesias. Ha sido como un cernidor, ¿verdad?, que ha movido las iglesias, y los que permanecen son los fieles, ¿verdad? Cuando nosotros cernimos algo, lo que permanece, lo que queda es lo que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Y en esta pandemia las iglesias han sido sacudidas, y ahí vemos quiénes son aquellos que aman realmente a Dios, ¿no? Porque mucha gente va a la iglesia porque no tiene nada mejor que hacer, o va a la iglesia por compromiso, o va a la iglesia porque piensa que con el ir a la iglesia se va a ir al cielo. Y el venir a la iglesia es el venir a compartir lo de uno con lo de nosotros, ¿verdad? A recibir la palabra de Dios, pero nosotros también venimos a dar. Y esto es lo que trata también el mensaje, ¿verdad? El servicio que nosotros damos los unos por los otros. Por eso me gusta el nombre Betania, casa de frutos. Y tenemos que ponerlo por obra, ese nombre. Tenemos que empezar como iglesia a dar fruto, ¿no? Y a recoger la cosecha. Es tiempo de cosecha. Hemos estado viajando con mi esposa y hemos visto cómo el Señor se está moviendo. Hay muchísima necesidad de la palabra, y como gente que aparentemente odia a Dios termina de rodillas llorando y recibiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y pues Dios está tocando almas, está tocando vidas, y los campos ya están blancos.
faltan obreros que vayan a la mies, a recoger la cosecha que Dios ya ha preparado. Amén. Gloria a Dios. Y este pasaje que leyó nuestro hermano, lo podemos dividir en partes. La primera, ¿no?, donde Jesús anuncia su muerte, pero lo hace como a escondidas quizás. No lo hace público, sino que Él se lo comunica a sus discípulos, a sus allegados. Porque ellos tenían que saberlo. Tenían que saberlo porque tenían que ser testigos de su muerte y de su resurrección, para luego de que Jesús resucitara, poder llevar el mensaje, llevar el Evangelio y decir, pues nosotros supimos, vimos que Jesús murió y resucitó, y Él nos lo dijo algo, para que lo anunciase. Pero hay algo muy curioso, ¿no?, que el último versículo de este primer pasaje, el versículo 32, dice: y ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntar. Y eso es una condición muy de nosotros, de los seres humanos, de quedarnos con dudas por el temor a preguntar, por el temor a parecer ignorantes, ¿verdad? O van a decir que soy tonto, que no entiendo. Y yo siempre digo que tonto es aquel que no pregunta, porque se va a quedar con la duda y puede llegar a maquinar, ¿verdad?, sus maquinaciones, sus pensamientos, a crear cosas que no son, a fantasías que no son. Entonces lo ideal es preguntar. Y acá vemos que también los discípulos de Jesús tenían dudas y no preguntaban. Y dice la palabra en Oseas 4:6, ¿no?, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros no seamos así, preguntemos. Hagámonos preguntas a nosotros mismos y preguntémosle al Señor en oración. No nos quedemos con la duda de que ¿es de Dios o no es de Dios? Tenemos la Biblia, hermanos, que nos confirma todo. Tenemos siervos que conocen la palabra y que nos pueden guiar. Y aún así también los siervos necesitan despejar dudas. No nos quedemos con ninguna duda. Tratemos siempre de llegar a la verdad, al conocimiento. Nuestro mayor tesoro es el conocimiento de la palabra de Dios. Y la tenemos la Biblia. Hasta ahora, ¿verdad?, tenemos la libertad en este maravilloso país de poder consultar la Biblia, de poder tener la Biblia, de poder leer la Biblia. Nadie nos prohíbe. Puede llegar un momento en la historia, ¿verdad?, de este país que prohíba la Biblia. Quiera Dios que nunca suceda. Pero puede llegar, porque ha sucedido en muchísimos países, que se prohíbe la Biblia, que se prohíbe predicar el Evangelio. Recibimos la noticia con mi esposa de que fue liberado un pastor indio allá en la India, estuvo unos cuantos meses, casi más de medio año, preso por predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos toda la libertad. Aprovechemos esa libertad para predicar la palabra, para consultar la palabra, para tener Biblia, para regalar Biblias, para que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Y luego viene la segunda parte, ¿no?, que vendría a ser el centro del mensaje de hoy. Dice que llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó qué disputaban, qué tanto discutían entre ellos, ¿verdad? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado de sí quién había de ser el mayor. Jesús conocía el corazón de sus discípulos, conocía el corazón de quienes estaban alrededor de él, así como también conoce nuestros corazones. Y conoce nuestras dudas, nuestros pensamientos, y él conocía lo que estaba pasando en el corazón de sus discípulos, que discutían entre ellos de quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el segundo al mando. Y esa es una preocupación típica del ser humano. ¿Quién va a quedar? ¿Seré yo? ¿Será el hermano Arturo? ¿O el hermano Edward? ¿Manuel? ¿Quién será?
¿Quién será? En vez de ponernos a trabajar para servir. Y Jesús les da un ejemplo muy práctico. Dice, si alguno quiere ser primero, póngase a servir. Si el de más abajo. A veces nosotros queremos ser gerentes, ¿no? Entramos a una empresa y ya queremos ser gerentes. Ustedes saben que los mejores constructores, no estoy hablando de arquitecto porque arquitectura es una carrera, ¿no? Pero los mejores constructores fueron los mejores peones. Los que no tuvieron ningún problema en cargar bultos de cemento, en aprender cómo se hace la mezcla, cómo se pegan los ladrillos, cómo se hacen las columnas, los castillos, preguntando y preguntando, y no quedándose con dudas. Y van aprendiendo su oficio hasta el momento que ya pueden trabajar solo. Ya no solo pueden trabajar, sino también dirigir el trabajo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar lavando pies, como dice el Señor Jesús, nos enseñó eso, la humildad. A veces pensamos que porque tuvimos un estudio bíblico o porque hicimos un seminario, ya podemos llevarnos el mundo por delante. Si Jesús, siendo Rey del universo, co-creador junto con el Padre de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de lo que no vemos, se hizo hombre, se hizo obediente y vino a sufrir por nosotros, vino a pasar sed, hambre, necesidad. Veíamos el domingo pasado, ¿verdad?, que Jesús decía, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús se cansaba, se fastidiaba, él pudiendo estar en su reino de gloria, pero no, él tomó la decisión de ser un siervo, tan obediente que fue a la cruz por cada uno de nosotros. Cuando el Padre dijo, pues hay que salvar a la humanidad, hay que salvar a este mundo perdido, pero hay que derramar sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dijo el Señor Jesús. Yo lo hice. Y lo hizo por cada uno de nosotros, por los buenos y por los malos. ¿Habrá muerto el Señor Jesús por el presidente de la República? ¿Sí? Estemos de acuerdo o no por él, podemos decir, no, pues ese viejo malvado que nos va a llevar a la ruina, ¿verdad? Ese no, ese se va al infierno. Y los que están a favor de él van a decir, no, es un santo, es un santo, él se va al cielo. Pero no sabemos lo que hay en los planes del señor presidente con respecto a su vida espiritual, y tampoco sabemos qué planes hay en el corazón de Dios. Pero sabemos que Jesús murió por él, y por el anterior, y por el anterior, y por el otro anterior, y por los que han de venir, buenos y malos. A Jesús no le importó eso. Él vino a servir, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa nos enseña una actitud de humildad, de amor, de servicio. Ese es el verdadero servicio, amar al prójimo. En la regla de oro, Mateo 7, 12 nos dice, ¿verdad?, que hagamos con los hombres como queremos que los hombres hagan con nosotros. Hablemos con amor a las demás personas, actuemos con amor hacia las demás personas, porque así nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿verdad? O a nosotros nos gusta que nos traten, que nos hayan golpeado, que nos empujen, que nos maltraten. No nos gusta. Nos gusta que nos traten con cariño, con amor, que nos apapachen. Nos hagamos a nosotros, tenemos el ejemplo. Nosotros como iglesia estamos para servir. ¿Y sabe qué? Nosotros pensamos, bueno, yo sirvo en la iglesia, yo vengo, grabo baños, vengo a poner sillas, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, yo estoy sirviendo en la iglesia de alguna forma u otra, hago oración, hago estudios, lo que sea que hagas en la iglesia. Pero más que nada nosotros estamos para servir al mundo. Y eso es lo que muchas veces las iglesias no entienden.
Nosotros estamos al servicio del mundo, de la gente de allá afuera. Nosotros estamos para enseñarles, para predicarles. Y eso es servir al mundo. Y a veces tenemos prejuicios, ¿sí o no? Y más adelante, en la tercera parte de este pasaje que leyó el hermano, nos muestra cómo hay prejuicios dentro de la iglesia. Es que si no es bautista, no es cristiano. Si no es pentecostés, no hay poder de Dios. Es que si no es presbiteriano, es que si no es quién sabe qué o quién sabe qué otra cosa, no es cristiano. Y Jesús nos demuestra que uno que no iba con el grupo de discípulos, en el nombre de Jesús, hacía milagros. Y Jesús le dice, espérense, el que es con nosotros, no es contra nosotros. El que está contra nosotros, está contra nosotros. Y nunca va a hablar bien de Jesucristo. Nunca va a hacer lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, los brujos hacen curaciones y jamás nombran a Jesucristo. Los brujos cuando hacen sus menjurjes y sus pócimas, no dicen en el nombre de Jesús. No lo dicen. En todo caso, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, remedando a la iglesia tradicional para quedar bien con la sociedad. Pero no lo hacen realmente en el nombre de Jesús. Y nosotros sí conocemos el poder del nombre de Jesús, de orar en el nombre de Jesús, de obrar sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos potestad contra las tinieblas en el nombre de Jesús. Y ese es nuestro servicio a la humanidad. Quiero darles un pequeño testimonio de lo que sucedió el viernes. El viernes estábamos con mi esposa en la casa de una hermana, en una pequeña reunión donde se predicó, cantamos alabanzas, tuvimos un pequeño culto. Y uno de los hermanos se salió. Estaba ahí en la puerta y pasó un borracho en moto todavía, bien borracho. Lo saludó, como que medio se conocían, y fue directo, lo bajó de la moto, lo sentó en una silla y le empezó a hablar del Señor. Y le empezó a hablar del Señor, le empezó a hablar del Señor. En ese momento, ya había terminado el culto, yo salí de la habitación donde estábamos, fui hasta la cocina y cuando me fueron a buscar, véngase hermano, y cuando llego, ese borracho estaba llorando, arrepentido por toda su mala vida, y aceptó a Jesús en su corazón. Pero la actitud de este hermano que se salió y fue a buscar a ese borracho, es la actitud que debe tener la iglesia. Muchas veces vemos un borracho y decimos, pobrecito, Dios tenga misericordia, seguimos nuestro camino. O vemos un indigente, ¿no? Vemos un indigente y decimos, no, pobrecito, qué feo, ¿no? Y nos vamos por la acera de frente, ¿verdad? Porque huele mal. Pero Jesús no tenía ese corazón, ¿verdad? Y es lo que nos enseñó siempre a servir. Y no solo a servir a los hermanos. Qué bonito es poder ir a hablar con un hermano, ¿verdad? Que está malito en la casa o tiene algún problema. Ir a darle palabra de aliento. ¿No? O aquel que está solo, que está sufriendo, darle un abrazo, ¿no? Pues no, nuestros hermanos, ¿verdad? De la iglesia, nuestros hermanos en Cristo. Pero el servicio también es para el mundo. Ir afuera. La iglesia siempre, desde los años 70, se está hablando del gran avivamiento, Y pensamos que el gran avivamiento es el grito, el bullicio, levantar las manos, el aplaudir, el saltar, la música alegre. Eso es parte. O vendría a ser lo que se ve, pero el avivamiento realmente, el avivamiento de la iglesia es cuando la iglesia se desborda hacia afuera. Salte o no salte, levante las manos o no levante las manos, cuando la iglesia sale afuera y empieza a predicar y se empiezan a ocupar sillas,
Y empiezan a decir, hermana, acompáñame porque vamos a ver a una señora que está enferma. Hermano, acompáñame, mira, hay un señor allá que tiene problemas con su familia. Vamos a orar por él. Es cuando la iglesia empieza a salir de las cuatro paredes y empieza a predicar y empieza a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. ¿Qué es lo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo? A servir al mundo, a servir al ser humano, al hombre, porque es el ejemplo que nos dejó Jesús, con su predicación y con su muerte. Él murió por nosotros, no teniendo culpa, no teniendo la necesidad. Estaba en su gloria. Vino a este mundo a padecer. Lo que nosotros padecemos, pero no lo entendemos porque es parte de nuestra vida, ¿verdad? Nacemos como bebé, vamos creciendo, los problemas de la vida, nos casamos, tenemos familia, los problemas de la familia, etcétera, etcétera. Seguimos nuestra vida. Porque no conocemos la gloria que conoció Jesús. Jesús estaba en la gloria, es un trono, gobernando el universo. Y lo dejó para nacer de una mujer, de una sencilla mujer, y empezar a aprender a caminar, a aprender a comer, a caerse, a ir creciendo, a tener decepciones, a tener problemas. Y el mayor problema de Jesús eran sus discípulos. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? Y nosotros entramos en esa categoría de los discípulos, porque somos los cercanos a Jesús. Por lo menos eso lo entendemos, ¿verdad? Que somos los cercanos a Jesús. El mundo simpatiza con Jesús. Nosotros le amamos, le conocemos, le tenemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Somos los discípulos. A esos discípulos Jesús dijo, ya es tiempo de que entiendan. Como estábamos hablando ahora del miedo a preguntar. Miedo a preguntar. Es uno de los grandes defectos de la iglesia, el no preguntar, el quedarse con dudas. Entonces cuando empezamos a quedarnos con dudas, empezamos a malinterpretar la palabra de Dios y a inventar doctrinas. Por eso es que salen las sectas. Por eso es que salen las sectas. Fíjense que un hombre que era un estafador, que vendía frijoles mágicos allá por 1800 y tanto, se le ocurrió empezar a estudiar el Apocalipsis porque si no más, y fundó los Testigos de Jehová. Charles Taze Russell era un estafador, estuvo varias veces en la cárcel. Y se le ocurrió estudiar el Apocalipsis porque si no más, sin orar, sin buscar a Dios, dijo, yo voy a aprender el Apocalipsis y voy a ser un gran profeta. Y los Testigos de Jehová, ¿cuántas veces han predicho el fin del mundo? En 1914, cuando inició la Primera Guerra Mundial, se va a acabar el mundo. Fue en 1918. Después lo corrieron no sé cuántos años más, y hasta ahora sigue corriendo la fecha. Que viene el fin del mundo. ¿Tú quieres saber cuándo es el fin del mundo? Primero, tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos con Cristo. Luego, 7 años de tribulación y gran tribulación. Ya tenemos 7 años a partir del arrebatamiento. Algunos dicen que no, hay teólogos que dicen no, que la iglesia se va a ir en medio de la tribulación, otros dicen que después de la tribulación. Eso es relativo según la escuela teológica que siga. Pero pongámosle que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, de la gran tribulación, ahí empieza a contar 7 años. Después del arrebatamiento, 7 años. Después de esos 7 años, viene Cristo a gobernar con su iglesia durante 1000 años. Después de esos 1000 años será el final. 1007 años faltan. A partir de, pero ahí ya sabes cuándo va a ser el fin del mundo. Ya andamos buscando fechas y a ver cuándo será y cuándo vendrá esto y cuándo vendrá. Hay gente que se apasiona por el Apocalipsis y luego no duerme y tiene miedo. Porque si el Apocalipsis es un libro de terror, no, es un libro de esperanza.
Porque nosotros ya sabemos cuál es el final. No nos preocupamos. Yo a veces no duermo porque digo, ay, mañana tengo que pagar la renta y no tengo para la renta. Pero no porque si me vaya a morir o no. Yo si me muero, pues, pero ya sé a dónde voy. Hay que ser acá con la mujer con la caja y las velas y todo lo demás. Yo me voy con Cristo. Yo no me preocupo por la muerte. Me daría un poquito de cosa de cómo voy a morir, ¿no? Que la muerte es muy fea, pero... Y así porque sabemos que es un ratito nomás y vamos a estar en los brazos del Señor. Pero todo eso comienza con especulación. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Mi pueblo creció por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Y hoy se repite la historia. Por eso es que hay tantas sectas pseudo-cristianas. Porque se les ocurrió, mira, tengo una revelación. Tengo una revelación. La revelación está acá. No hay nuevas revelaciones. La revelación de Dios para su pueblo, para nosotros, para sus hijos, está aquí. Está aquí. No hay nuevas revelaciones. Dios te puede dar una palabra de lo que te puede pasar mañana, sí. Pero no es una nueva revelación de su voluntad. La revelación de su voluntad ya está en su palabra. Ya sabemos, ya lo tenemos todo. No necesitamos más. Voy a ver a aquella iglesia de un profeta, a ver qué me dice. Yo he escuchado profetas decirle, hija, no te preocupes. Me acuerdo una vez un profeta le dijo a una jovencita que estaba parada en la puerta, una jovencita de 17 años, no te preocupes, tu marido va a volver. Y lo acaba de revelar el Señor. Porque la niña estaba llorando en la puerta, pero estaba llorando porque le pegó la palabra, porque Dios la estaba tocando, el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Pero era soltera. La gente busca eso, no busca la palabra. Aquí está la revelación, aquí está la profecía, aquí está la voluntad de Dios para nosotros. Por eso si vemos que alguien en el nombre de Jesús ora, va a ver a los enfermos, pero no se congrega con nosotros, o es de otra denominación, es nuestro hermano. Y a veces hasta le decimos hermanos a los testigos de Jehová o a los mormones. Esos no son hermanos, ni siquiera primos, no son familiares. Por eso la palabra siempre nos está llevando por el camino correcto. ¿Quién es el mayor? El que sirve, el que viene primero. Pensar que llegamos a la iglesia y muchas veces encontramos todo ya listo, ¿verdad? Las sillas puestas, el piso limpio, el baño limpio. Alguien lo tuvo que hacer. Alguien lo tuvo que hacer. Alguien que vino a servir. Y yo estoy seguro que las personas que hacen aseos en las iglesias, que acomodan las cosas, que están siempre activas en las iglesias, son también las que predican la fe. Las que van a los hospitales, las que van a las cárceles, o a las casas de los enfermos a orar por ellos. Y nuestro mayor privilegio es imitar a Jesús. Y Jesús vino a servir, siendo el Rey de Reyes y Señor del Señor. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mismo tomó un niño, ¿verdad? Dice que tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea que estamos recibiendo al Creador cuando recibimos a Él. No sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy regañón y muy con los niños.
Pero cómo me encanta cuando vienen y me abrazan. Cómo me encanta cuando esos niños vienen y me dicen, haz de vuelta lo que hiciste, ¿no? Porque a veces les hago cosas chistosas, ¿no? Ayer regresamos de Guerrero con mi esposa y había una niñita allá en Guerrero, en el pueblo de Cruz Quemado, que yo no sabía que existía un pueblo que se llamaba Cruz Quemado. Ahí está, en Guerrero, hay un pueblo que se llama Cruz Quemado. Y estuvimos allí un par de días y pues los anfitriones tienen 3 hijos. Bueno, los más chiquitos, los más grandes. 2 niñas, una de 11, una de 8 y un niño de 5. Y la niña de 8, muy enojona, le digo, dame un abrazo, ven acá. No. Bueno, ayer nos venimos, cuando llegamos a la casa me llama su papá. Oiga, dice Alexa, dice que a ver cuándo vuelve pronto. Y se quedó llorando, dice, porque no le dio un abrazo. Qué cosa más bonita, para mí eso me hizo el día. Me hizo el día. Ella enojona, pero se quedó con ganas de darme un abrazo. O sea, recordemos que el Señor Jesús nos dice que el reino de los cielos es de los niños. Ellos pertenecen. Ellos son inocentes. Y hay niños que, te juro, hermano, te da ganas de encerrarlos entre rejas, que son latosos. Bueno, yo conozco uno que no quiero nombrar, pero que es bien latoso, que anda por ahí. Ese niño pertenece al reino de Dios. Ese niño es un representante de lo que tenemos que ser nosotros. Por eso el Señor Jesús dice que tienen que ser como niños, inocentes. Ahí andamos desconfiando de todo, pensando y logrando cosas que nada que ver. Cuando dice el Señor, crean como niños. El mundo, fíjense, el mundo cree en los brujos. Creen los brujos. Hay programas en la televisión, horas y horas que aparecen brujos. Y la gente no se da cuenta que es el mismo actor que se maquilla. Yo no sé si la gente no se da cuenta o qué. Son 2 o 3 que andan ahí. Lo mismo que digo, tengo que ver a ver de qué se trata esto, ¿no? A ver qué es lo que venden al mundo, ¿no? Y la gente cree más en todas esas cosas que en el amor de Dios. Tú le dices, Dios te ama, no, ¿qué me va a odiar? ¿Qué me va a amar Dios? A mí Dios me odia, mira cómo estoy. No estás así porque estás mal tú, porque tú quieres, porque tú has decidido ese tipo de vida. Pero Dios te ama. No lo creen. Creen cualquier cosa. Ven una película y se la creen. Ven una serie en Netflix y ya se la creyeron, ya dijeron, este es mi estilo de vida, pero no creen en la palabra. Y a eso vamos nosotros, a mostrarles la verdad de Cristo, para que crean como niños. Amén. 20 años se dice muy fácil, ¿no? Hay una canción en mi país que dice que 20 años no es nada. Hace 20 años que yo estoy aquí en México. Todavía no lo cumplo, lo voy a cumplir en octubre, pero ya, 20 años que estoy en México. Y mirando hacia atrás, parece nada. Parece que fue ayer que llegué al aeropuerto de Benito Juárez, con una maleta cargada de libros, muchos sueños y muchas ilusiones. Y hoy estoy aquí, ¿verdad? Pasaron 20 años. Pasaron 20 años para estar. Y estamos aquí. Y estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí y tenemos un propósito para estar aquí. Y tenemos una misión que cumplir. La gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene 2 funciones. La iglesia como conjunto tiene 2 funciones. Predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Predicar el Evangelio es plantar la semilla. Y enseñar la palabra de Dios es regarla. Porque si no regamos, la planta se seca.
La semilla se seca y no da fruto. Tenemos que dar seguimiento. Ese es el trabajo más difícil. Porque cuando le predicamos a alguien, generalmente esa persona está gozosa en el momento, ¿verdad? En la emoción, lloras, nos abraza, gracias, ¿verdad? Pero luego viene el enemigo a querer robar la semilla, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros tenemos que cuidar la semilla. Y de repente vamos un día a ver a nuestra ovejita, a nuestra semillita plantada, ¿verdad? No, es que ya no quiero saber nada, porque esto, y otra vez hablar con esto, otra vez a platicarle del amor de Dios, otra vez hacerle entender que Dios le ama. Y otra vez como que un poquito se compone y ya 2 o 3 días, otra vez otro problema. Esa es la parte más difícil. Regar la semilla para que la planta dé fruto. Es el trabajo de la iglesia. Amén. Y tengamos en cuenta que tenemos muchos otros hermanos que quizás no sean bautistas, pero que son hermanos, que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, que tienen al Espíritu Santo de Dios en su corazón, que oran, que ayunan y que predican la palabra, y que también hacen la misma función que nosotros, pero no son bautistas, o no son pentecostales, o no son carismáticos. Es que hay algunos que son medio locos, sí, hay algunos que son locos enteros, ¿no? Pero son nuestros hermanos. Miremos un poco cómo son las grandes familias, ¿verdad? Las grandes familias, donde hay muchos hermanos, siempre hay uno o dos que se descargan un poco, ¿no? Porque son medios aventados. Pues así pasa en el cuerpo de Cristo. Oremos, para que el pueblo de Dios se una al pueblo de Dios. No importa cómo te llames, no importa a qué iglesia vayas, pero que cumplamos el propósito por el cual el Señor Jesús nos hizo sus discípulos. El crecimiento de la iglesia. Los tiempos apremian. Cada vez vemos que se nos acercan más los últimos tiempos. Estamos viendo. Jesús dijo que iban a ser como los tiempos de Noé. Y ya lo estamos viendo. Todas las cosas que están pasando, cómo la sociedad humana se ha venido abajo, se ha deteriorado, se ha denigrado. Los valores, ya a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que ser tolerantes con el mundo pecador, pero el mundo pecador no es tolerante con nosotros y tenemos que soportar eso. Le comentaba hace unos momentos al hermano Sergio que tengo que cuidar mucho, yo como predicador tengo que cuidar mucho cómo predico, porque puedo ser acusado de dar un mensaje de odio y voy a la cárcel, simplemente por decir que el pecado es pecado, sin acusar a nadie, porque no hay tolerancia, porque comienzan las persecuciones. Ahora la persecución es política, ahora la persecución es social, algún día va a ser armada, no lo sabemos cuándo ni cómo. Por eso aprovechemos los tiempos de libertad que tenemos para congregarnos, para llenarnos de la palabra, pero también para hacer la obra evangelística. No nos conformemos con lo que hay. Tenemos que desbordar las iglesias. Es que, ¿dónde vamos a meter tanta gente? No te preocupes, es un problema del Señor, Él lo va a arreglar. Si el Señor te mandó predicar y te mandó traer las almas, ¿sabes? Como José, ¿verdad? Que Dios le dijo, va a haber mucha abundancia de grano, así que empieza a hacer graneros nuevos. Así vamos a tener que hacer nosotros. Porque es tiempo de cosecha. Hay tanta necesidad. Lo hemos visto en estos días, tanta necesidad, tanto sufrimiento, tanto dolor. Hay gente que uno la ve aparentemente y no le pasa nada, pero hay vacío, hay dolor.
qué no está Cristo en su vida? Nosotros tenemos a Cristo. Hay gente que tiene hambre de Dios y nosotros tenemos pan de vida. Y no solo tenemos para nosotros, sino también para compartir. Por eso, sirvamos al mundo. No solo aquí en la iglesia. Qué bonito servir en la iglesia, ¿no? O sea, me encanta servir a mis hermanos. Me encanta ver a los hermanos servir en la iglesia. Pero también hay que servirle al mundo. Hay que llevarle la palabra, hay que enseñar, hay que orar por ellos. A veces somos un poco prejuiciosos, ¿no? Es que es un mundo pecador, es que no quieren entender. Es que tampoco intentamos nosotros que ellos entiendan. Es nuestro cometido. Es nuestro cometido. Cualquiera dice que viene un vaso en mi nombre, un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tenemos nuestra recompensa en el servicio, en dar un vaso de agua, en dar un pan, pero sobre todo en dar el pan de vida, en llevar la palabra, llevar consuelo, en dar un abrazo. Es parte de la función. El predicar el Evangelio no es solo decir Dios te ama, acepta a Jesús y no tienes para comer, pero ya Dios va a proveer, no. En la medida de lo que cabe, dale de beber, abrígalo, pero sobre todas las cosas, abraza. Porque todo aquel que no tiene a Cristo sufre. Por más soberbio que sea, dice, no, pues yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Ahí tenemos el caso de Marilyn Monroe, en los años 60, la mujer disque más bella del mundo, ¿verdad? Y que lo tenía todo, y los hombres a sus pies le regalaban joyas, y dinero, y carros, y le fueron a predicar el Evangelio y dijeron, yo no necesito de Cristo. Y terminó matándose porque su vida era hueca y vacía. Y así vemos las estrellas de Hollywood, del rock, de cantantes, que lo tienen todo, pero no tienen a Cristo. Que es lo más importante. Y nosotros tenemos a ese Cristo y se lo podemos llevar. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza, fortaleza y sabiduría para que podamos cumplir esa gran comisión. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos entender a través de ella, Señor, que debemos, Señor, seguir investigando, Señor, seguir creciendo, seguir estudiando, seguir buscando, Padre. No quedarnos, Señor, con las dudas, Señor. No quedarnos en la ignorancia, Padre, de tu voluntad y de tu palabra, Señor. Que para ser, Señor, un gran siervo tuyo, Señor, una gran sierva tuya, debemos ser primero, Señor, servidores, Padre. Tenemos que empezar de abajo, Señor, sirviendo en lo más mínimo, en nuestros hermanos, en la iglesia, pero sobre todo aquellos, Señor, que están con tanta necesidad sin Cristo, Señor. Hay una humanidad entera que se está yendo a una eternidad sin tu Hijo Jesucristo, Señor, y nosotros somos los mecanismos, los instrumentos para llevar tu palabra, Señor. Danos fuerza y fortaleza, danos valentía y valor, Señor, para salir, Padre, de las cuatro paredes de la iglesia hacia afuera, Señor, en un gran avivamiento, Padre, para que la iglesia crezca, Señor, para ir a rescatar a aquellos, Señor, que se están hundiendo en los vicios, en el alcohol, en el sexo, en las drogas, Padre, que no te conocen, Señor, que no tienen idea que hay alguien que les ama, Señor, y que quiere lo mejor para su vida, Padre. Una mejor vida aquí en la tierra y una mejor vida en la eternidad, Señor. Gracias te damos porque nosotros tenemos ese privilegio, Padre, de conocer este misterio, Señor, de conocer esta enseñanza que tú
tienes, Padre, para nosotros, de conocerla y de ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén.